Listo. Entonces, vamos a hacer el capítulo 12. Lo más probable es en dos partes, porque ese capítulo es un poco largo. Así es que vamos a iniciar en oración para poder ponernos en las manos del Señor y poder hacer la lectura de la Biblia de una forma adecuada. ¿Ya? Padre amado, bendito Señor, tú que eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Padre Santo, Creador del cielo, de la tierra, nuestro Creador y nuestro Señor. Te pido, Padre mío, que en este día pongas en nosotros la, pongas en nosotros la capacidad de poder entender tu palabra y a través del Espíritu Santo poder practicarla, poder eh, escudriñar bien lo que está escrito en este libro precioso que nos has dejado y que es a través de él por el que tú nos hablas, Señor. Te pido que me ayudes en este día a poder dar la interpretación adecuada de lo que está escrito. Eh, haz que mi soberbia no haga que yo diga cosas de más y te pido porque seas tú en este momento el que habla y, y nosotros podamos escuchar lo que tú tienes que decir a cada uno de nuestros corazones, porque tú, papito lindo, eres el único que conoce nuestro corazón, eres el único que conoce nuestros pensamientos y eres el único que va a poder juzgar nuestras obras, nuestra fe al final de nuestros días. Te pedimos que nos ayudes hoy en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Listo. Entonces, vamos a iniciar. Voy a iniciar leyendo el capítulo 12 de Mateo, ¿no? Un momentito, vamos a poner aquí. Muy bien. Dice, ¿no? En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, ¿no? Hasta aquí ya hemos visto que Jesús está tratando de demostrar que Él es el Mesías, ¿no? A través de sus actos, a través de sus milagros, a través de lo que Él está hablando, ¿no? Y hemos visto cómo esta gente un poco que está tratando de buscarlo más que por lo que él está diciendo y porque él es el Mesías, más que por eso, por lo que puede obtener de Jesús, ¿no? Tanto sea comida o de repente la sanación de sus enfermedades, ¿no? Y mucha de esta gente sí ha creído que es el hijo de David, ¿no? Sobre todo a los que más le han necesitado, eh, pero hay muchas otras personas que están ahí solamente de curiosos, ¿ya? Y bueno, y Él está siempre diciéndonos que vengamos a Él, ¿no? Porque si es que estamos cargados, si es que estamos, eh, sobre todo cargados, ¿no? Para que Él pueda ser nuestro descanso. Y bueno, después de que Él está hablando de estas cosas a las personas que con Él iban y haciendo todos estos milagros, ¿no? Ya empezaron las personas a, y los fariseos, los escribas, incluso el Sanedrín, que es como el Sanedrín es como una especie de consenso, de concilio judío, donde ellos interpretan la Torá, ¿ya? Y eso es importante saber, porque de todas maneras sabemos que la Torá escrita, ¿ya? Son los primeros 5 libros, ¿no? Del Antiguo Testamento, ¿ya? Eso es el Pentateuco. Y esa es la Torá, la Torá escrita, ¿ya? Entonces, este Sanedrín es, es como un concilio donde ellos, esa Torá escrita, empiezan a analizarla, ¿no? A analizarla y a ver las reglas, o sea, a interpretarla, por así decirlo, ¿no? La interpretan y pueden hacer reglas de esa Torah escrita, ¿ya? Esto puede ser de forma oral, ¿ya? O de forma oral, los judíos hacen eso. Pasaban su información de lo que a lo que habían, como así decirlo, quedado en consenso este Sanedrín,
y ahí estaban como que las personas más sabias de estos escritos antiguos, y ellos lo que hacían era interpretar estas leyes, ¿ya? Que había dejado Moisés escrita, porque Moisés es el que escribe la Torah. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a ir personas, ¿no? Que son los fariseos o los escribas o las mismas personas del Sanedrín enviando, ¿no? A gente a ver quién era este que hacía estos milagros, ¿no? Porque no necesitaban saber, este, necesitaban saber qué iban a hacer, ¿no? Con esta persona, si realmente esos milagros eran hechos por esta persona, ¿no? Por Jesús. Entonces dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer, ¿no? De los campos. Viéndolo los fariseos, le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo, ¿no? Y entonces acá podemos ver que ellos guardan el día de reposo, ¿no? Los judíos hasta ahora lo guardan porque nosotros sabemos que ellos guardan el Sabbat, ¿no? El Sabbat es el día de reposo y lo guardan porque, bueno, pues Dios cuando él hizo la creación en 6 días y el séptimo día descansó. Pero no quiere decir que descansó de que estaba cansado de hacer las cosas, sino de que él descansó, quiere decir esa palabra, que ya no creó más cosas, ¿no? 6 días utilizó para crear, hacer la creación y el séptimo día solamente lo observó, vio que todo era bueno y ese día dejó de crear y lo santificó. Y entonces, para los judíos, ese día es importante para poder acordarse que Dios hizo la creación. Pero también es importante porque ellos ese día también, bueno, pues recuerdan la caída, ¿no? El pecado de Adán, porque sí es cierto que en el jardín del Edén, Adán trabajaba en el sentido de poner nombre a los animales y cuidar del huerto, él no necesitaba comer con el sudor de su frente, ¿no? Y no necesitaba tener un trabajo tan físico, ¿no? Pero después de la caída, es así, ¿no? Es así que Adán sí tuvo que trabajar y es por eso que después de eso es representativo este séptimo día en que Dios les dice su pueblo judío, quien lo ha seguido durante ese tiempo, que pueden descansar uno de esos días para recordar lo que Él ha hecho en la creación y lo que nosotros como humanos hemos hecho con el pecado, ¿no? Que vamos a tener que trabajar y ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente hasta, hasta los 6 días de la semana y el séptimo día descansar. ¿No? Y hay cosas bien específicas en esto que Dios les manda hacer, ¿no? Ese día de reposo, ¿ya? Que sabemos que es el Sabbat. Por ejemplo, ellos no pueden trabajar, no pueden encender fuego, ¿no? Si quieren eso lo pueden buscar después. Casi todo está en el Éxodo, ¿ya? No pueden no trabajar en Éxodo 31:15, si quieren pueden anotarlo. No pueden encender fuego, por ejemplo, en el Éxodo 35:2. No pueden viajar, ¿no? En Éxodo 16:29. No pueden llevar cargas, ¿no? En Jeremías 17:21. ¿No? Entonces, en todos esos pasajes, Dios les dice cosas específicas, pero básicamente ese es el corazón del Sabbat, ¿no? Que ellos han pecado y por el pecado trabajan con el sudor de su frente y para no agotarlos, ¿no? Para no agotar al hombre, es hecho el Sabbat santo para que ellos puedan descansar un día a la semana, ¿ya? Incluso en eso Dios tiene misericordia con nosotros, pues, ¿no? Porque es parte de dar su misericordia, ¿no? Este mandamiento que Él les da. Pero ¿qué pasa? Ellos dicen, ¿no?
Viéndolo, los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo, que es arrancar las espigas, ¿no? Pero sí es lícito hacer eso, no es que ellos están robando, ¿ah? Porque a veces tú dices, pues están arrancando, ¿no? Las espigas de un campo ajeno, están robando, ¿no? Hay leyes para los judíos en los que tú puedes sembrar tu campo y hay un pedazo de tierra que no lo vas a cosechar, eso dice. Y ese pedazo de tierra que no vas a cosechar es para la gente que tiene hambre, para las personas que no tienen qué comer, ¿no? Y los judíos proveen para estas personas que no tienen qué comer, dejando ese espacio, ¿ya? Y es parte de ser misericordiosos con los que no tienen, ¿no? Y ellos estaban haciendo eso, porque no es que Jesús creaba alimento, ¿no? Todo el tiempo y hacía así como este milagro de los panes y los peces, sino que él era hombre y también era Dios, ¿no? Y si no tenía que hacer estos milagros, o sea, él hacía los milagros para un objetivo específico que era señalar que él es el Mesías, ¿no? Entonces, bueno, pues pueden recoger estas espigas, pero lo que sí más bien dice en la ley judía, que no puedes meter la hoz, ¿no? A este sembradío. O sea, tú no puedes cosechar eso y guardártelo. No, eso tampoco es correcto, porque hay otras personas que lo necesitan y ellos sí pueden arrancar, ¿no? La, esta comida, ¿no? Para poder comer, pueden arrancarlo con la mano. Pero eso significaría que en el día de reposo estás trabajando y como a ellos no se les no se les permite trabajar en día de reposo, es por eso que los fariseos están como preguntándole por qué están arrancando eso si no es lícito en el día de reposo, porque no podemos trabajar ese día, ¿no? Entonces estás yendo en contra del día de reposo, estás yendo en contra de Dios, ¿no? Prácticamente es eso lo que ellos quieren decir. Porque a veces uno lo lee así nomás y dice, bueno, pues, ¿cuál es el problema, no? Que ellos arranquen esta, esta, estas espigas para comer, ¿no? Entonces, pero bueno, pues ese es el trasfondo, ¿no? Pero miren qué les contesta Jesús. ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿No? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, ¿no? Entonces, acá estamos viendo que Jesús les está explicando, ¿no? A través de un ejemplo que se dio en el Antiguo Testamento, en la Torá, hay un pasaje, perdón, en el Antiguo Testamento, en Primera de Samuel, no sé si pueden ir hasta ahí, en el Antiguo Testamento, en Primera de Samuel 21:6, hay una historia sobre el rey David, ¿ya? Sobre el rey David y Saúl. Entonces, Saúl era el rey de los judíos en ese momento, y David había sido ungido para poder ser el nuevo rey, pero a Saúl no le gustaba esa idea. Entonces empezó a perseguir a David y David tuvo que escaparse y en esa huida, estaba con algunas personas con él, y en esa huida, nada, se encontró que no tenía que comer y tuvo que ir a este lugar santo donde ellos hacían los sacrificios, ¿no? Hacían los sacrificios para Dios, los holocaustos, donde estaban el sacerdote, y le pidió que por favor le diera de comer, ¿ya? Entonces, que por favor le diera de comer. Y el sacerdote no se lo negó. O sea, no dijo,
que eso no lo podía hacer, no dijo que estaba prohibido, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tenían hambre y si él no hubiera hecho eso, prácticamente los condenaba a morir, a David y a todos con los que con él estaba, ¿no? Entonces, dice, y David, ah, vamos a poner acá, versículo primera de Samuel 21:6, ¿ya? Entonces, ¿qué le responde el Ya está. sacerdote? ¿Ya? Así el sacerdote, Leer. O sea, ¿ya? Vamos a pero ya poner, sabes para que los pongas ahí a escuchar. vamos a meter ya. Entonces dice, así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la preposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. ¿Ya? Entonces, y ellos no tuvieron culpa en hacer esto porque estaban salvando prácticamente la vida de David. Y así como en este caso el sacerdote hizo eso, así Jesús les está diciendo, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo, ¿no? Y dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, ¿no? Entonces, no me pueden pedir no comer en mi día de reposo, ¿no? Porque yo estoy alimentándome prácticamente, ¿no? Y eso no es ilícito. Les está explicando por qué no es ilícito, porque Él es Dios, Él es el Rey, ¿no? Y entonces les está explicando de esta manera que para Él es lícito hacer esto porque se está alimentando, ¿no? De ahí pasado esto, ¿no? Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, ¿no? Entonces, igual, en la sinagoga ellos se reúnen el sabbat, ¿no? El día de reposo. Y aquí había allí uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Están preguntándole, ya a ver, como nosotros hemos dicho que no podemos hacer ninguna obra el día de reposo, ¿no? Le están preguntando, ¿es lícito sanar el día de reposo? Es prácticamente como que lo están tentando, ¿no? Porque ellos saben que Jesús está prácticamente curando a todas las personas. Él tiene misericordia de todas las personas, sea o no sea el día de reposo. Entonces, ellos al preguntar esto en la sinagoga, están prácticamente aventándolo al, a que él cometa un error para aprenderle, bueno. Y entonces él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces, pero eso es una afirmación, ¿ah? O sea, él ya no les está preguntando, han leído, no, él ya con toda autoridad les dice, por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo, ¿no? Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Probablemente en este Sanedrín, ¿no? Donde ellos discutían, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está sanando en el día de reposo? Si eso no se puede hacer, porque ya les digo yo que ellos el día de reposo lo guardan de una manera muy estricta, ¿ya? Incluso, como les explicaba la vez pasada, esto de las cargas, ¿no? Bueno, pues ahí solamente dice que no lleven carga y nada más, que no trabajen y nada más, no dice nada específico, pero ellos ya empiezan a decir, por ejemplo, ya, entonces, ¿qué cosa es una carga? Vamos a poner un ejemplo. Una carga es llevar más de 5 kilos. Ah, ya, bueno, pues entonces no puedo llevar una carga más de 5 kilos fuera de la ciudad. Entonces, ¿qué tal si lo llevo de kilo en kilo? Ya, pues entonces ya estoy cumpliendo con la ley. Entonces van y lo llevan de kilo en kilo, pero no respetando, por así decirlo, el día de reposo, en llevar, pero no respetando prácticamente lo que está diciendo Dios, sino lo que ellos están creyendo que significa, ¿no?
Entonces, ya es como uno dice, ¿no? Que en el Perú, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Entonces ellos van haciendo cosas que les permitan cumplir con, o sea, hacer esto que Dios no les ha dicho, pero de otras formas, ¿ya? Y, y entonces se vuelven lo que nosotros le llamamos legalistas, o sea, empiezan a hacer las leyes solamente para cumplirlas, no realmente por las que han sido hechas, ¿no? Porque Dios ve el corazón de nosotros y Dios ve por qué hacemos las cosas, ¿no? Es como lo que nosotros decíamos antes, ¿no? Si tú vas a darle a alguien, no sé, supongamos, vas a repartir, no sé, víveres, ¿no? A las personas, porque realmente te importa esa gente y estás dándoles porque piensas que no tienen, tienes misericordia de ellos y realmente esa es la intención, bueno, pues Dios va a ver tu corazón. Pero si estás yendo con todas las personas que están yendo para que te tomen fotos y te vean que eres tan bueno, entonces esa es otra cosa distinta, ¿no? Y es algo con lo que tenemos que luchar siempre, todo el tiempo, porque el legalismo hace que nosotros hagamos las cosas para que la gente nos vea, hagamos las cosas para que, por una razón que no es la correcta, ¿no? En este caso, el Sabbat es para adorar a Dios, ver la creación y hacer y respetar eso que te está mandando, ¿no? No para hacer una triquiñuela, por así decirlo, ¿no? Hacer algo que no sea específico de lo que él dice, pero haces todo lo contrario. Entonces te vuelves un legalista haciendo estas cosas y realmente no hay un trasfondo real, ¿no? En tu corazón de que lo estás haciendo para Dios, o en este caso, para tu prójimo, ¿no? Entonces dice, sabiendo esto Jesús, allá, y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Bueno, pues, y una cosa que yo quería compartir también, y acá podemos ver, es que Jesús, al momento de venir acá a este mundo, porque Jesús es el Hijo de Dios, y pagar con su sangre por nuestros pecados, Él hace que todo esto desaparezca. ¿Por qué? Porque nosotros ya no tenemos que esforzarnos por llegar a Dios, porque eso, a través de la fe en Jesucristo y a través de nuestro reposo en Él mismo, ¿no? Eh, es prácticamente Jesús nuestro, por así decirlo, nuestro sabbat, ¿no? Jesús es la persona en la que nosotros vamos a descansar de hacer eso, ¿no? Entonces, el que ha encontrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas, ¿no? Entonces, es lo que hablábamos de Jesús. Jesús dijo, venid a mí los que están trabajados y cargados, ¿no? Y es ese reposo en el que nosotros ya podemos dejar de hacer esas cosas, porque nunca vamos a llegar nunca vamos a llegar a poder en nuestras fuerzas eh, llegar al cielo a través de nosotros mismos, ¿no? Siempre va a tener que ser a través de Jesús, ¿no? La salvación, en este caso, no se da por obras, ¿no? No por ser legalistas, no porque voy a la iglesia, doy mi colaboración, ¿no? Cumplo rigurosamente las leyes, ¿no? No se da por eso, ¿no? Se da por el sacrificio de Cristo, ¿no? Nosotros reposamos y descansamos en lo que Él ha hecho, ¿ya? Y entonces Él está explicando un poco eso. Y dice, y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio.
y en su nombre esperarán los gentiles. Entonces fue traído a él allá. Entonces ahí podemos ver que aquí otra vez Mateo está citando a el profeta Isaías. Y eso ustedes lo pueden comprobar en Isaías 42, que es Isaías 42, ¿no? Vamos a ver si es que podemos... a ver, Isaías 42, ¿ah? Para que ustedes vean que él está citando esta profecía, ¿no? Dice, Isaías 42, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Entonces, aquí estamos viendo que él está citando a Isaías, porque ya sabemos que en Isaías está la mayoría de profecías cumplidas por Jesús. O sea, están todas las profecías que tiene Isaías acerca del Mesías están cumplidas en la persona de Jesucristo, ¿ya? Y esta es una de ellas. ¿Y qué quiere decir esto? Que él no va a ser un revolucionario, lo que decíamos antes. La gente esperaba a alguien que sea un revolucionario, que esté gritando en las calles, que esté haciendo eso, ¿no? Y acá Isaías nos dice que el Mesías no va a hacer eso. El Mesías es un Mesías distinto, es un Mesías que va a ir, como así decirlo, en perfil bajo, eh, en el sentido de que él no va a ser, no va a gritar a gran voz esto, sino que tiene que esperar, hacer sus obras, enseñar, ¿no? De una manera mansa, de una manera humilde, de una manera que traiga paz, ¿no? No un revolucionario por las calles, ¿no? Y de esta forma es que Jesús va a llegar a los corazones de las personas y les dice que no hagan, que no, que siempre no sé si han visto que Él les dice, ¿no? A las personas a las que cura, ¿no? Que traten de no decirlo todavía porque Él está esperando el tiempo perfecto, que es el tiempo de la Pascua. ¿Para qué? Para que Él pueda ser ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Lo que hablábamos la vez pasada, que ellos sacrifican los corderos blancos, sin mancha, ¿no? Para poder perdonarse los pecados. Esto en la fiesta de los panes sin levadura anualmente lo hacen los judíos. Y a través de en esa fiesta exactamente es en que muere Jesús, ¿no? En las fiestas de la Pascua. Y él necesita esperarse ese tiempo para que todo esté cumplido y para que el tiempo sea perfecto. Y por eso es que les dice esto a las personas, ¿no? Eh, Necesitamos salir un momentito porque ya me está pidiendo volver a ingresar. Listo. Entonces, versículo 21, capítulo 12, versículo 21. Entonces, perdón, el versículo 22, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, ¿ya? Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? O sea, imagínense un ciego y mudo que ahora puede mirar y hablar, ¿no? Es algo increíble, ¿no? Y la gente estaba, ¿qué dice? Atónita, o sea, no lo podían creer, ¿no? Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. O sea, están diciendo, este es un hijo de Satanás, ¿no? O sea, prácticamente están diciendo eso, ¿no? Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo,
y esto de que Jesús es un hechicero, ¿no? Hasta ahora los judíos, algunos judíos piensan eso, piensan que, o sea, ellos nunca van a negar que Jesús hacía milagros, porque en sus escritos está que hacía milagros. Incluso saben quién fue Juan el Bautista, saben quién fue Jesús. Algunos judíos no practicantes a los que les he preguntado quién es Jesús, dicen que es como que un profeta, pero no lo saben bien. Pero los que realmente saben, ellos siempre dicen, ¿no? Que, que Jesús sí hacía milagros, pero eran milagros hechos por hechicería que aprendió de una persona que ellos tienen un nombre ahí, que Jesús aprendió imagínense, a echar fuera demonios por hechicería, ¿no? Eso es lo que le están diciendo. Y entonces, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Miren su contrarrespuesta, ¿no? Y si Satanás echa fuera a Satanás, como ustedes dicen, ¿no? Contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? ¿No? Es una pregunta lógica, ¿no? Si hago esto porque Satanás está en mí, ¿y cómo yo voy a echar a Satanás mismo de otra persona? O sea, eso no se puede, ¿no? O sea, eso es algo incoherente, ¿no? Es lo que les está diciendo, ¿no? ¿Cómo pues permanecerá su reino si se están echando unos de otros, ¿no? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, les dice Jesús, está hablando ahí Jesús, ¿por quién los echan vuestros hijos? ¿No? Entonces, si yo echo los demonios por Belcebú, ¿por quién están echando demonios ustedes? ¿No? Por tanto, ellos serán vuestros jueces, ¿ya? Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, o sea, les dice, si ustedes están equivocados, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, ¿no? Si ustedes están equivocados y yo no soy del diablo, que al parecer no lo soy, ustedes, ¿no? Ciertamente el reino ha llegado a ustedes y no lo quieren aceptar, ¿no? Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa, ¿no? Y en ese sentido, en el versículo 29, Jesús, ¿a quién se está refiriendo con este hombre fuerte? En ese caso se está refiriendo a Satanás mismo, por eso es que Jesús debe atarlo, ¿no? Jesús está atando a Satanás para poder entrar y llevar a sus hijos con él, ¿no? En el espíritu, porque los tiene prácticamente perdidos a causa del pecado, ¿no? Y entonces eso es lo que está diciendo acá, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? ¿No? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, que dice, es contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces eso es clarísimo. Si no estás con Dios, estás en contra de Él, así no sea abiertamente en contra, ¿no? Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado, ¿no? Blasfemia quiere decir que cualquier cosa que digan en contra del Espíritu Santo que está haciendo toda esta obra en Jesús, en lo que ha hecho con los apóstoles, en toda esta obra que permanece hasta ahora, 2000 años después, alguien que diga que esto no es del Espíritu Santo, ¿no? O al menos que vaya en contra de eso, es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Y dice, no le será perdonada. Y más a ellos, porque son una generación que han visto al Mesías, ¿no? Han visto al Mesías, han visto los milagros, ¿no? A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, ¿no? Alguna palabra contra Jesús, le será perdonado. Por eso es que cuando Jesús muere, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero.
¿no? Entonces es una cosa muy fuerte, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado en lo que nosotros decimos sobre Jesús, ¿no? Sobre Jesús, sobre el Espíritu Santo, sobre las obras que ha hecho Dios, ¿no? A través de Jesús en el Espíritu Santo, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en, en, en no decir algo de lo que no estamos seguros, ¿ya? Y bueno, pues yo pienso también que esto es para esta generación en específico por eso, ¿no? Porque ellos tuvieron todo, todo para decir, este es el Hijo de Dios y no lo hicieron, ¿no? Y eso es así. Yo pienso que podemos llegar hasta acá, terminamos en oración y nosotros podemos ya la, la próxima semana terminar el capítulo 12, que justo falta la otra mitad. Vamos a ponernos en oración. Padre amado, bendito Señor, te damos gracias por este tiempo precioso que podemos pasar en tu palabra. Padre Santo, te pedimos que tu Espíritu siempre nos acompañe, que esta semana podamos, ah, podamos concentrarnos y podamos siempre estar ah, tratando de entenderte, de poder aprender un poco más de ti cada día, no solamente los miércoles, sino que tratemos de alguna forma de buscar y de tener más entendimiento sobre tu palabra, Señor. Te damos gracias por este tiempo y te pedimos que siempre ilumines nuestra mente, nuestro corazón, para que cualquier cosa interpretada a la luz de tu palabra, Señor, sea la verdad. Todo esto en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces nos vemos la próxima semana.